Hola gente, les traigo una nueva historia, espero que les gusta. Como es habitual, el fanfic no es mío, es todo obra de Marquis Black. Les dejo su perfil de Wattpad en la descripción y el anime es todo de Kishimoto. En fin, comencemos. Hikari le sonrió al empleado de la tienda mientras entraba, apartando la solapa que marcaba la entrada. Había pasado un tiempo desde que alguien de su clan había venido a Konohagakure, la aldea oculta entre las hojas, pero estaba contenta por ello. Después de todo, los contactos de su clan les habían informado que la aldea podría tener parte de la medicina que habían estado buscando. Aún así, no estaba dispuesta a terminar su negocio de una vez. Si bien algunos de los miembros de su clan sin duda habrían sido más eficientes en la búsqueda de la medicina, era la primera vez que abandonaba el complejo del clan en este tipo de búsqueda, y no tenía ninguna prisa por regresar, especialmente porque sus familiares atendían ponerse ruidoso. Solo pensar en sus parientes hizo que Hikari pusiera una mano en una pared cercana y se inclinara hacia adelante con cansancio, formando un aura oscura a su alrededor mientras suspiraba ante la inclinación de los hombres de su familia por la idiotez. Desafortunadamente, las mujeres no estaban exentas de la típica alegría familiar. Hikari era muy consciente de que su prima Nobuko disfrutaba bebiendo a su propio padre debajo de la mesa, demostrando, de alguna manera, que su hígado estaba hecho de acero o era un milagro médico. Luego, por supuesto, estaba Kimiko, de quien todos dependían para mantener la disciplina del clan, a pesar de su corta edad. Como especialista en Kuchiyose, era tan hábil que se la consideraba una de las élites del clan, justo detrás del padre de Nobuko y nieto del Elder Keisuke, Raiden. Solo el propio Elder Keisuke, incluso a la increíblemente avanzada edad de 70 años, sobresalía por encima de todos ellos en términos de fuerza, lo que explicaba cómo había mantenido unido al clan. Aunque ni siquiera eso les impidió casi arrasar la propiedad del clan cada vez que uno de sus grupos quedaba fuera de control. Lo cual, lamentablemente, ocurría cada 2 días. Sin darse cuenta del hecho de que estaba provocando una escena menor, Hikari lloró en silencio, refunfuñando cómicamente para sí misma por su desgracia de pertenecer a un clan lleno de imbéciles felices de luchar. Con solo ver a la joven parada en ese rincón, murmurando para sí misma, la empleada de la tienda reflexionó en silencio, incluso mientras sudaba, si había sido una buena idea dejar entrar a la chica extraña a la tienda, particularmente considerando las miradas incómodas de otros potenciales. Los clientes le estaban dando. Señorita. Intentó sacar a la chica de su depresión autoinducida. Pido disculpas, pero estás asustando al otro, ja. La expresión que Hikari tenía cuando se dio la vuelta fue suficiente para que el empleado chillara de miedo. Al igual que el resto del clan al que maldijo, Hikari había heredado un mal genio y una aversión por ser interrumpida en sus reflexiones. Por lo tanto, cuando giró la cabeza para mirar al dependiente, una sombra oscura pasó por su rostro y se burló de la mujer como una yakuza, yendo completamente en contra de la imagen alegre y feliz que había presentado al entrar a la tienda. ¿Dijiste algo?, preguntó con rudeza, su tono transmitía muy fácilmente el hecho de que cualquier cosa que no fuera una respuesta negativa resultaría en dolor. La empleada volvió a chillar de miedo y sacudió la cabeza rápidamente antes de correr hacia la seguridad de su cajero, aunque uno tenía que preguntarse cuánta seguridad el trozo de metal realmente podría brindar contra la joven enojada en la esquina de la tienda. Comercio. Finalmente saliendo de sus oscuras cavilaciones, algunas de ellas relacionadas con la mejor manera de castigarla, excitables parientes masculinos, Hikari notó las miradas que estaba recibiendo y rápidamente se dio cuenta de que el empleado le había estado pidiendo que bajara el tono, supuso, asesino. Ahora que había estado proyectando. Suspirando y culpando una vez más a su familia por esta debacle, Hikari fue al pasillo de medicinas para comprobar qué tenía en existencia la tienda. Tarareando una canción del clan en voz baja, miró las etiquetas con curiosidad. Medicina para el dolor de cabeza, medicina para el resfriado, medicina para las hemorroides, se preguntó distraídamente si debería llevarle algo al Elder Keisuke, pero luego descartó esa idea, ya que probablemente él le había dado una paliza por sugerir que los necesitaba. Nara, murmuró, renunciando a tararear para recordar la marca del medicamento que estaba buscando. Después de todo, esa parecía ser la forma en que esta tienda organizaba sus productos.
Hasta ahora, había visto las pastillas para el dolor de cabeza de Yamanaka, las pastillas para los soldados de Akimichi y las gotas para los ojos de Hyuga. ¿Buscando algo?, preguntó una voz masculina joven. Girando la cabeza hacia la izquierda, Ikari se sonrojó casi instantáneamente cuando un apuesto joven le sonrió encantadoramente. Realmente había ganado el premio gordo cuando pidió venir a Konoha. ¿Quién diría que tenían chicos tan lindos deambulando? Ja. ¿Quién es ahora el monstruo de la naturaleza con pechos de vaca que carece de atractivo sexual, Moriko? Ikari puso su sonrisa más encantadora y se inclinó brevemente a modo de saludo. Oh, lo siento. Se disculpó con extra dulzura y su postura se arregló para enfatizar sus activos. Soy nuevo en la ciudad y escuché que las medicinas de Nara eran las mejores que se podían conseguir. Luego hizo un puchero tan lindo como pudo y, a juzgar por el brillo en los ojos del joven, fue bastante. Pero parece que no puedo encontrarlos. 3, 2, 1. Permíteme. El joven, de repente mucho más exuberante de lo que su anterior encanto tranquilo y frío había sugerido, gritó, casi hipnotizado por el delicioso bocado femenino que tenía ante él. Era tal como había dicho su tía, la madre de Nobuko, antes de fallecer. Los hombres son débiles ante el poder que es la forma femenina. Diablos, Ikari simplemente se quedó atrás y observó cómo el joven revisaba casi todos los estantes seleccionando productos medicinales fabricados por el clan Nara, preguntándole cada vez si ese era el que estaba buscando. Después de casi 15 no, ella gritó felizmente cuando él tuvo suerte y le proporcionó la botella que había estado buscando. Recompensando al joven con un beso en la mejilla y dándole la hora y el lugar para una cita para el día siguiente, si estaba interesado, rápidamente se abasteció del medicamento en particular y fue a buscar al cajero, quien la miró con recelo, todavía recordando el aura oscura que había emitido momentos antes. Cuando finalmente salió de la tienda, Ikari estaba sonriendo alegremente, feliz de haber cumplido su primera misión de clan fuera de la propiedad. Haciendo pucheros, recordó cuán abiertamente el Elder Keisuke había argumentado en contra de permitir que los hombres y mujeres del clan abandonaran la propiedad antes de cumplir los 18 años. Incluso sabiendo que los niños de 10 a 11 años abandonaban las grandes aldeas como niñas, no había hecho mella en la obstinación del hombre. De hecho, Ikari podría decir honestamente que la razón por la que estaba fuera del recinto del clan fue pura suerte. El anciano había quedado incapacitado por alguna enfermedad. A los 70 años, ¿qué no lo derribaría? Honestamente. Y, por lo tanto, la decisión sobre a quién enviar a recibir medicinas había recaído sobre los hombros de su tío Hiroki, quien era mucho menos estricto con las reglas. Como tal, fácilmente había permitido que Ikari abandonara el complejo, confiando en sus habilidades y conocimientos para mantenerla a salvo, incluso mientras hacía su viaje hacia Konoha. Está bien, entonces tal vez no había sido tan fácil. Había tenido que convencer a su prima Nobuko para que le diera grandes cantidades de alcohol a su tío y luego le consiguió una compañía bastante atrevida con la que entretenerse. Después de eso, fue simplemente cuestión de pedirle el favor y, al verse dócil con el alcohol y las mujeres, aceptó de inmediato. Ikari se estremeció al pensar que le haría el anciano Keisuke a su tío una vez que descubriera que había sido manipulado por su hija y su sobrina. Oh bien, se lo merecía por no mantener la guardia alta. Aún así, hasta el momento había sido un viaje que había valido la pena. El mundo fuera del recinto del clan siempre la había fascinado. El tío Hiroki siempre les contaba a los niños del clan historias de sus aventuras cada vez que el Elder Keisuke lo enviaba a una misión, y ella había crecido escuchando historias maravillosas sobre batallas ninja y la matanza de bestias salvajes que aterrorizaban el campo. Incluso había oído hablar de los Biju, pero ¿qué niños de su clan no habían oído hablar? Después de todo, Biju y su familia tenían una historia especial y, al crecer, todos tuvieron que aprender todo lo que había sobre ellos. Tanto es así, de hecho, que su clan trataba a los Biju como si fueran una tradición familiar más. Es bueno saberlo, pero nada realmente que te haga retorcer las bragas. Según el Elder Keisuke, a quien realmente le encantaba compartir historias de su juventud, ese no fue siempre el caso. Solía haber un tiempo, les había dicho, en el que los Biju eran fundamentales para la existencia misma de su clan.
Afirmó que había conocido personalmente a Senju Ashirama, el Shoda Yokage, a quien el clan aprendió a respetar como el primer hombre que logró derrotar al más grande de todos los Biju, el Kyuubi no Kitsune. Lo que hizo que Ikari se sintiera aún más mareada por estar en Konoha. Al crecer, había visto al Shoda Yokage como un héroe, y ahora pasear por la aldea que él había cofundado era todo un viaje. Mirando hacia el famoso monumento al Hokage, no pudo evitar suspirar agradablemente ante los rostros tallados de los 4 Hokage. Incluso talladas en piedra, las expresiones de los 4 no transmitían nada más que autoridad y poder y, sin embargo, también la sensación de que estaban vigilando su aldea de manera protectora. Sonriendo para sí misma mientras contemplaba la majestuosa piedra, Ikari la marcó en su lista de cosas que hacer mientras estuviera en Konoha. Desafortunadamente, eso no hizo que la lista se redujera tanto, considerando que sus parientes menores de edad casi la habían agredido para que les trajera recuerdos del mundo exterior. Mientras repasaba la lista, gracias a Dios por la memoria eidética. Suspiró con resignación, apoyándose nuevamente contra una pared, al darse cuenta de que tendría que ir a comprar más pergaminos de sellado. La orden de Nobuko por sí sola, suficiente alcohol para marearte durante un año, ocuparía un pergamino entero por sí sola. En otra parte de las naciones elementales, una rubia con doble coleta estornudó justo mientras tiraba los dados en una mesa de dados, haciendo que los traicioneros cubos de marfil aterrizaran en el doble 1 y triplicando su deuda de juego. Ikari suspiró para sí misma con autocompasión, deseando, no por primera vez, poder vivir en una ciudad como Konoha, en lugar de en el complejo del clan. Entendía bastante bien las razones del anciano Keisuke. Una de las reglas principales del clan era que no debía haber secretos entre los miembros del clan, pero mientras caminaba por las calles de la concurrida ciudad, vestida con su atuendo habitual del clan, no pudo evitarlo. Noté las miradas extrañas que atraía. Por otra parte, no había mucha gente alrededor que se ocupara de sus asuntos llevando un enorme pergamino en la espalda. Tampoco fue una exageración. La maldita cosa era tal vez unos 30 centímetros más alta que ella, y la única forma en que podía transportarla sin arrastrar un borde a través del camino o actuar como una barricada ambulante era mantenerla atada diagonalmente a su espalda. Lo que no sabía era que no era el pergamino en sí lo que atraía la atención, sino el hecho de que una niña pequeña podía llevarlo sin aparente inquietud. No es que Ikari fuera ajena a las miradas que atraía. Desde que puso un pie en Konoha, se había sentido observada y atribuyó ese sentimiento al ambú del que su tío Hiroki le había hablado a ella y a sus primos. Distraídamente, se preguntó si podría encontrarse con uno cara a cara con una máscara, si las historias fueran ciertas. Por otra parte, eso significaría que estaba en problemas, ¿verdad? Tal vez no fue tan buena idea después de todo. Yare, suspiró mientras caminaba por la calle del mercado, con los ojos entrecerrados mientras echaba una mirada superficial a los puestos que pasaban en busca de cualquier cosa que sus familiares pudieran querer. Después de todo, a menos que uno de los miembros del clan abandonara el complejo en una misión, lo que hacían de vez en cuando para alimentar, albergar y vestir al clan, su familia no tenía vínculos reales con el mundo exterior. Entonces, un destello llamó su atención y giró la cabeza hacia el puesto de la derecha, reconociendo sus productos como joyas hechas a mano por Iwa. Con los ojos brillantes, rápidamente se acercó al puesto, admirando los productos ofrecidos como la joven que era. Para ser justos, Ikari solo había visto este tipo de joyas de alta gama en manos de algunas de sus tías, e incluso entonces, la mayor parte se había derretido después de que estalló la guerra y su clan se vio obligado a huir de Iwa. Ninjas. Lo mismo sucedió con todo lo que habían poseído de Kumo, de hecho. Lo poco que tenían de ambos países ahora se consideraban amargas reliquias, de hecho. Con ojos ilusionados, levantó un broche particularmente bonito, admirándolo bajo la mirada atenta y la sonrisa del vendedor del puesto, cuando escuchó una conmoción en la calle. De mala gana, giró la cabeza hacia la fuente del ruido, para gran decepción del vendedor, y se sorprendió al ver lo que parecía ser el joven dependiente de la tienda al que había intimidado antes de ahuyentar, con bastante rudeza, a un joven vestido con la ropa más divina. Horrible mono naranja que Ikari alguna vez tuvo la desgracia de ver. En serio, solo mirarlo le dio ganas de sacarse los ojos y purgarlos mediante un ritual de exorcismo.
Aún así, algo no encajaba del todo con la forma en que el empleado trataba al joven como una especie de basura callejera indeseable. Claro, parecía un poco tosco, pero seguramente ella había causado una peor impresión que él, ¿verdad? Ah, es ese chico otra vez, escuchó la musa comerciante de Iwa. Ikari parpadeó y miró con curiosidad al vendedor. ¿Indulto? El hombre la miró por un momento. ¿Eres de fuera de la ciudad, no? Él se encogió de hombros mientras ella asentía y tomaba asiento detrás de su puesto. Lo he estado viendo por aquí durante un par de días, tío, gruñó antes de sacar una pipa y encenderla. Es una especie de alborotador, ¿o no? Ikari no sabía qué hacer con el tic verbal del hombre, pero estaba empezando a irritarle los nervios. Dicho esto, ella encontró interesante su información sobre el niño, incluso si parecía la plaga de la ciudad, por el sonido de las cosas. ¿Así de mal? Preguntó, apoyando un brazo sobre su contenedor de pergaminos gigante. Nuevamente, el nativo de Iwa se encogió de hombros. Él no me ha molestado, dijo sin comprometerse. Ikari gruñó en reconocimiento al comentario, pero por lo demás permaneció en silencio, manteniendo sus ojos en el niño oprimido mientras se alejaba de la tienda. Supongo que incluso Konoha tiene sus rechazos, reflexionó en privado. Naruto lo había llamado. Hoy oficialmente apestaba. En primer lugar, los tutores de la academia casi lo habían expulsado por un día por un tecnicismo apenas aceptable. Bueno, apenas aceptable en su opinión, ya que no consideraba que las bromas fueran motivo de suspensión, incluso si eso significaba que los profesores estaban cubiertos en polvo para picar, e Iruka no había estado presente para detener su suspensión, como solía hacer. Para empeorar las cosas, se había olvidado su almuerzo en la escuela, y como no se le permitiría entrar a la escuela hasta mañana, eso significaba que tenía que pasar hambre, dado que sus alimentos escasamente racionados en casa. El niño rubio vestido de naranja suspiró tristemente mientras tomaba asiento contra la pared en un callejón cercano. Su último intento de mirar escaparates también había fracasado a causa del remilgado empleado de la caja. Naturalmente, había llamado a la arpía todos los nombres del libro cuando casi lo expulsaron, aunque sirvió para reforzar su creencia de que el pueblo lo odiaba. Él se burló entonces. ¿Qué le importaba? Un día se los mostraría a todos. Sus ojos, casi instintivamente, se posaron en el monumento al Hokage. Independientemente de las bromas que hiciera en el lugar, era una simple verdad que prácticamente adoraba a los líderes de la aldea. Desde el Shodai Hokage hasta el fallecido prematuramente Yondaime Hokage, vio a los grandes líderes de Konoha como una inspiración. De ahí su sueño de seguir sus pasos, y al hacerlo lograr el respeto y reconocimiento de sus pares. Naruto había aprendido hacía mucho tiempo que por mucho que llorara o gritara, realmente no le haría respetar. ¿Bromas? Claro, le encantaba ponérselos y sí, le atrajeron algo de atención. Sin embargo, también era muy consciente de que no era la atención que quería. Por ahora, eso lo mantenía a flote, pero nunca había soñado con conformarse con eso. Se estremeció al sentir y escuchar su estómago gruñir. Idealmente, esto requeriría un viaje al puesto de ramen de Ichiraku, el único lugar en la ciudad que le serviría gustosa y felizmente, pero aún no había logrado reunir lo suficiente para pagarlo. Claro, el viejo Teuchi probablemente le daría un obsequio, ya que era genial y todo eso, pero Naruto odiaba la caridad. Realmente lo hizo. Creía que un hombre necesitaba poder valerse por sí mismo. Aún así, tal vez sentarse en un callejón no era la mejor manera de ignorar los calambres del hambre. Levantándose, lentamente salió a la calle, ignorando deliberadamente las miradas de desdén y desaprobación que estropeaban los rasgos de muchos de los ciudadanos de Konoha. Hacía tiempo que se había acostumbrado a ellos, y aunque todavía le molestaban a nivel emocional, se vengó haciéndoles bromas a los delincuentes más graves. Oh, mira, es ese niño, TCH, mocoso. Siempre causando problemas. No puedo creer que lo dejaron entrar a la academia, los comentarios siempre parecían seguirlo donde quiera que fuera. Generalmente eran mujeres chismosas, ya que los hombres de Konoha preferían formas más directas de desprecio, como hacerle tropezar, arrojarle basura accidentalmente en su camino y otras acciones mezquinas similares.
De vez en cuando, si Konoha se acercaba al 10 de octubre, tendría que estar en guardia ante los juerguistas borrachos que querían darle una lección, fuera lo que fuera que eso significara. Honestamente, ¿qué pasó con esta gente? Su único consuelo era que cada vez que comenzaban a formarse turbas, los Anbu eran bastante rápidos para detenerlos y dispersar a los idiotas borrachos. Temblando de irritación cada vez que lanzaban comentarios despectivos, Naruto finalmente se sintió enloquecido cuando escuchó a un civil en particular llamarlo la palabra prohibida. Malditos camarones. Naruto se giró, plantó los pies y señaló al agresor, con los ojos muy abiertos y sin pupilas. ¿A quién llamas una pequeña mota de polvo, Age? Naturalmente, esto le valió a Naruto una persecución por la calle del mercado por parte del civil ofendido, de quien Naruto disfrutaba burlándose terriblemente mientras se mantenía fuera de su alcance. Finalmente, perdiendo al civil con tendencias violentas, Naruto sintió una sonrisa en su rostro mientras bajaba de la descarga de adrenalina. Sí, eso era lo que necesitaba. Una buena persecución a la antigua para hacer bombear su sangre. Su mente ahora había eliminado cualquier rastro de pensamientos relacionados con el hambre. Naruto se rió para sí mismo mientras comenzaba a planear, desde la seguridad de su callejón oscuro, a quién bromear ese día y cómo. Quizás era hora de hacer otra visita a las tiendas de alimentos Akimichi. La última vez que lo hizo, los pobres bastardos fornidos habían introducido laxantes en sus sistemas, haciendo que toda el área cercana fuera declarada bajo cuarentena y de alguna manera causando una escasez masiva de papel higiénico en toda la aldea. Naruto se rió al recordar esa semana particularmente agradable. Ni siquiera los insectos de Aburame se acercarían a la zona de cuarentena. Por supuesto, Choji le había dado una paliza cuando, ciertamente estúpidamente, se jactó de la broma durante la hora del almuerzo. Para ser justos, se lo merecía, y a Naruto le gustaba su, de huesos grandes, compañero de clase. Al menos no insultó a Naruto. A veces incluso lo acompañaba para una broma, junto con Kiba y Shikamaru. Claro, no eran amigos, en el sentido más estricto de la palabra, pero se toleraban bastante bien. Por supuesto, también era estúpidamente fácil sobornar a Choji para que hiciera cualquier cosa. Dale una bolsa de papas fritas y probablemente puedas hacer que el chico corpulento se pelee con el Kyuubi. Hablando de compañeros de clase, Naruto se preguntó si tal vez su nueva aventura de bromas debería estar dirigida al querido chico de Konoha, Uchiha Sasuke. El principal candidato a novato del año era una persona que realmente irritaba los nervios de Naruto. Con el ceño fruncido todo el tiempo y manteniendo una atmósfera inquietante a su alrededor, Naruto no podía soportar la sensación de superioridad engreída que el chico de pelo de pato emitía cada vez que lo veía. Un hecho que solo empeoró por el hecho de que todas las chicas de la clase pensaban que el chico emo era, en realidad, misterioso y cool. Honestamente, si continuaba escuchándolos elogiar el altar de la grandeza de Sasuke, Naruto juró que vomitaría. También fue uno de los pocos puntos de acuerdo entre él y sus compañeros varones. Rascándose la barbilla pensativamente, Naruto se preguntó si tal vez habría una excelente oportunidad para hacer una broma allí. Después de todo, el chico maravilla emo se sentía tan seguro de su superioridad que probablemente pasaría por alto a alguien como Naruto. Riéndose de nuevo, Naruto no se dio cuenta del transeúnte sudoroso que miraba el callejón oscuro como si alguien loco estuviera a punto de salir. Desafortunadamente para Naruto, sus brillantes cálculos habían omitido un detalle diminuto, pero inequívocamente crucial. Sasuke era el favorito para el premio al novato del año porque se lo merecía. Maldiciendo a la horrible entidad conocida como lógica, Naruto saltó techo tras techo mientras un par de chunin que se habían interpuesto en el camino de la broma magistral lo perseguían, cortesía de una esquiva igual de magistral del mencionado pelo de pato. Maravilla del chico emo. Ambos cubiertos de pintura rosa y brillantina corporal brillante. Solo espera a que te pongamos en las manos. Rugió uno de los chunin sexualmente amenazados. Te mataré. Rugió su parte de vida, quiero decir, colega. Naruto sonrió por encima del hombro. ¿Sabes? La negación es una señal segura de, chilló mientras apenas esquivaba un shuriken fuma destinado a arrancarle la cabeza. Oye, eso podría haberme matado. Ese era el punto.
Chillando de nuevo mientras esquivaba varios instrumentos puntiagudos de muerte y barra o mutilación, Naruto eludió astutamente a la pareja lanzándose un enje sobre sí mismo para parecer un bote de basura, que el enfurecido Chunin pasó por alto tontamente mientras estaba sobre un techo. Dejando caer el enje, Naruto sonrió mientras el desfile ambulante del orgullo gay continuaba en una búsqueda inútil en la dirección opuesta. Riéndose traviesamente, Naruto se dirigió hacia su edificio de apartamentos que, aunque decrépito y apenas apartamento para habitación humana, no dejaba de ser su hogar. También ayudó que nadie más viviera allí, ya que nadie quería compartir ni siquiera un edificio con él. De hecho, a menudo se había preguntado por qué el edificio seguía allí, considerando que el propio administrador se había ido hacía bastante tiempo. Bueno, al menos no tenía que pagar alquiler. Sin embargo, a medida que se acercaba a su casa, comenzó a notar lo que parecía ser un resplandor proveniente de la calle, del tipo que normalmente se ve proveniente del fuego a distancia. Frunciendo el ceño, el joven detuvo su caminata en la azotea frente a su edificio y se agachó. La experiencia le había enseñado que cuanto menos destacaba por la noche, más seguro estaba. Naruto no se arrepintió ni un poco de esa decisión. Afuera de su edificio se agolpaba un grupo de él, color local, supuso que era la palabra correcta. Borrachos, en su mayor parte, pero también alguna que otra mente sobria que se divierte haciendo daño a la gente. Como grupo, los vio destrozar la fachada del edificio, pintar las paredes con grafitis de pandillas y romper ventanas. ¿Por qué? Nunca entendió realmente la razón cuando se la dijo el Hokage, pero hasta donde pudo entender, eran simplemente idiotas siendo idiotas. A diferencia de los idiotas de la zona más agradable de la ciudad, que simplemente se negaban a venderle cosas o le cobraban de más, solo por ser quien era. Afortunadamente, al viejo Teuchi no le importaba comprar en su lugar, siempre y cuando Naruto adelantara el dinero. El hombre era amable, no estúpido. Naruto observó en silencio cómo la multitud destrozaba el exterior de su casa, sin importarle realmente. Afortunadamente, hacía tiempo que habían dejado de invadir los apartamentos propiamente dichos, ya que se habían dado cuenta de que nadie que viviera allí tenía nada de valor. De ahí que vivieran allí. Pasó tal vez media hora antes de que el grupo se cansara y comenzara a salir del edificio, y Naruto pudo ver que parecían un poco decepcionados por no haberse ido con nada de valor. Dicho esto, estaba bastante seguro de que si lo hubieran pillado en casa y hubieran intentado robarle, no habrían tenido los huevos de hacer algo más extremo que lanzar unas cuantas palabras de insulto. Si bien muchos punks habían amenazado con lastimarlo gravemente en el pasado, Naruto había notado que después del primer par de ocasiones similares, dichos individuos casi habían desaparecido, en lugar de conformarse con hacer de su vida un infierno lo más posible sin realmente imponiendo las manos sobre él. Nunca supo qué les había hecho cambiar de opinión respecto a causar graves daños corporales a un niño, pero había decidido no mirarle los dientes a un caballo regalado. Digamos que esos fueron los días en que Ibiki Morino, jefe de tortura e interrogatorios, había estado más feliz y dejémoslo así. Una vez que el último de ellos abandonó el edificio y comenzó a regresar a casa, Naruto finalmente saltó de su escondite y comenzó el tramo final de su viaje a casa. Sin embargo, estaba a punto de comenzar el primer tramo de escaleras hasta su apartamento, cuando sintió un dolor increíble en el pecho y fue lanzado hacia atrás, aterrizando pesadamente en el suelo, casi sin aliento. Sabía que te atraparía si esperaba lo suficiente. Declaró una voz masculina juvenil, no ese tipo de juventud, mientras emergía de las sombras de la escalera. El atacante de Naruto era un joven apuesto con una expresión cruel mientras miraba a su víctima. Después de todo, las ratas siempre regresan a su nido. Naruto, que normalmente da lo mejor que recibe, no pudo responder porque todavía tenía problemas para respirar. ¿Qué pasa? Se burló el joven mientras más asaltantes ocultos comenzaban a emerger de sus escondites. ¿Ninguna burla de sábelo-todo? ¿Ninguna declaración desafiante? Clavó su bota en el estómago de Naruto, lanzando al pequeño niño a unos metros de distancia y complicando aún más sus problemas respiratorios. La basura como tú debería desaparecer, se burló el joven mientras él y sus asociados se acercaban al niño caído. Puede que los adultos no tengan las agallas para hacerlo, pero yo sí. Atrápenlos, muchachos.
Con carcajadas, el grupo comenzó a llorar a Naruto, quien instintivamente se acurrucó en posición fetal para evitar ser golpeado en áreas sensibles. Hay que reconocer que el joven rubio se negó a gritar de dolor. Claramente rechazó darles a sus atacantes el placer de verlos retorcerse. Después de un momento, el joven levantó la mano y el grupo detuvo el asalto. Agachándose, el cabecilla agarró un puñado del cabello de Naruto y levantó su cabeza. ¿Tuviste suficiente, basura? Se burló. Naruto, finalmente capaz de controlar su respiración, simplemente sonrió dolorosamente en respuesta. Adelante, imbécil, lo desafió desafiante. Fue recompensado con un feroz gancho de derecha en la cara, lo que agravó aún más su condición. TCH, el joven chasqueó la lengua mientras se levantaba, notando el enrojecimiento de sus nudillos. El pequeño bastardo casi me hace romper la piel, se quejó antes de darle a su víctima una rápida patada en las costillas, que, aparte de hacer que Naruto se contrajera, no provocó ninguna reacción por parte del chico. Oye, ¿y ahora qué, jefe? Preguntó uno de los miembros del grupo con menos dotes intelectuales. El joven miró a su subordinado como si fuera estúpido, lo cual, para ser justos, lo era. ¿Qué opinas? Se burló. Deshazte de él. Este pueblo no lo extrañará, y papá finalmente podrá deshacerse de esa monstruosidad, agregó, señalando con el pulgar el edificio decrépito. Oh, entonces así es como es. Ikari tuvo problemas para conciliar el sueño una vez que regresó al hotel. No sabía por qué, pero ver a ese niño oprimido realmente la había molestado. Era extraño, ya que él no era ni de lejos el único pilluelo callejero que había visto, y ella era lo suficientemente realista como para comprender que no podía hacer nada por ellos. Ese chico, sin embargo, realmente se le había quedado grabado en la mente. Incluso mientras guardaba la medicina en sus maletas, no es que se fuera. Iba a aprovechar esta visita todo el tiempo que pudiera, no podía dejar de pensar en él. También había en él una sensación de familiaridad que la molestaba. Como si estuviera mirando a alguien que debería conocer, pero que no podía recordar con claridad. Supo, al instante, que él no era un miembro del clan que había huido. No existía tal cosa en su complejo. Todos los que se habían marchado durante el gran exilio permanecían, hasta donde ella entendía, dentro de sus grupos asignados. Ninguna de las otras células había avisado de una fuga y, para cerrar el trato, la niña era rubia, no una pelirroja tradicional de Uzumaki. Al no poder conciliar el sueño, hizo lo mejor que podía hacer: salir a caminar. En realidad, eso no fue lo suficientemente exacto. Más bien, saltó del tejado. Siempre le habían encantado los lugares altos, y saltar desde los tejados era una forma natural para ella de aclarar su mente mientras simplemente concentraba todos sus pensamientos en el siguiente salto y en el siguiente. Si a eso le añadimos los beneficios del acondicionamiento físico y la práctica continua en el control de los chakras, había encontrado una manera ingeniosa y saludable de calmar su mente. Desafortunadamente, su hábito también tenía la tendencia de hacerla tropezar con algunas situaciones problemáticas. Vaya, una vez, accidentalmente se resbaló en medio del aterrizaje y cayó sobre su prima de 5º grado, Amaya, quien había estado tratando de cortejar a su prima Yuki, el hijastro de su tía Nana. Basta decir que la usuaria de agua estaba muy disgustada y lo dejó muy claro al usar sus técnicas para arrastrarla a un arroyo. Dejando a un lado el posible homicidio y muerte por hipotermia, Ikari había aprendido a vigilar sus pasos. Desafortunadamente, también era propensa a olvidar sus lecciones mientras saltaba sobre un tejado, lo que la llevó al tipo de situación en la que se encontraba ahora. Justo cuando estaba a punto de dar otro salto, volvió a la realidad lo suficientemente rápido como para ver que había llegado a un callejón sin salida, por así decirlo. Debajo de ella, solo había una calle, y el tejado más cercano delante de ella estaba varios pisos más arriba. Suspirando, estaba a punto de cambiar de dirección y continuar su viaje cuando escuchó el sonido familiar de una paliza. Luego suspiró desesperadamente al reconocer lo desordenado que era poder reconocer instintivamente cómo sonaba una paliza. Malditos primos y su temperamento estúpido y juvenil. Saliendo de otro sueño que le provocaba ira, parpadeó cuando escuchó una voz familiar y miró hacia la calle, frunciendo el ceño al reconocer a uno del grupo de personas como el joven que la había ayudado en la tienda ese mismo día. ¿Qué diablos estaban haciendo?
¿Entrenando por la noche? La pregunta se respondió sola con bastante rapidez, cuando el pequeño grupo de matones retrocedió, revelando a un niño gravemente golpeado. La vista fue suficiente para hacerla jadear de disgusto, e inmediatamente dirigió una mirada furiosa al joven que pensaba que había sido atractivo apenas unas horas antes. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar en la refriega y darles una lección a esos idiotas, escuchó el intercambio de palabras del niño y el joven, sonriendo a su pesar mientras escuchaba al niño desafiar a su atacante. Sin embargo, se estremeció cuando vio al joven golpear brutalmente al niño en la cara y pensó que había esperado suficiente. Levantando las manos y haciendo un sello familiar, escuchó mientras el joven ordenaba a los matones que se deshicieran del niño y sus razones para lastimarlo. Su mirada se volvió más cruel cuando se dio cuenta de que él era solo un dandy de poca monta que probablemente vivía del dinero de su padre. Así que así es como es, anunció en voz alta, captando su atención y desviándola de lastimar más al niño. ¿Qué? Comenzó uno de los matones mientras todos miraban hacia el techo y veían a la chica pelirroja parada allí, con una mirada muy disgustada en su rostro. Sin embargo, no tuvieron tiempo de decir nada más antes de que una oleada de chakra fluyera a través de ella y separara sus manos frente a su cara para golpearlas contra el suelo a cada lado de ella. Kuchi-io-se no jutsu. Gritó, provocando que se formaran sellos en un círculo alrededor del área donde había golpeado sus palmas. Yamainu. Kerberos. Te invoco. Esa noche se escucharon aullidos gemelos en Konoha mientras bocanadas de humo anunciaban la finalización exitosa de la técnica de invocación de Ikari. Desde el humo, ya a medio camino hacia los matones que rodeaban al niño, había dos enormes lobos, uno con un pelaje gris y el otro con un pelaje negro medianoche, con las fauces bien abiertas mientras iban a matar. ¡Mierda! Una kunoichi. Gritó alarmado uno de los matones mientras todos huían de los lobos, quienes desafortunadamente fallaron en sus objetivos. No obstante, el dúo tomó posiciones protectoras frente al niño caído, y su amante pronto se unió a ellos saltando del techo y aterrizando con gracia entre ellos. El joven, sin embargo, mantuvo la calma, incluso cuando los dos caninos le gruñeron con crueldad apenas contenida. Había reconocido a la mujer tan rápido como ella lo había reconocido a él, y estaba seguro de que sus encantos la conquistarían, especialmente considerando a quien estaba protegiendo. Te recuerdo, la llamó con una sonrisa hábil. La chica de la tienda, ¿verdad? Ikari mantuvo una mirada furiosa mientras sus manos caían sobre las cabezas de sus invocados. Sin inmutarse, el joven buscó su bolsillo, lo que hizo que los lobos Ikari se pusieran rígidos, y luego sacó un trozo de papel que Ikari reconoció. La fecha propuesta que le había dado. Un poco temprano para nuestra cita, ¿no? Preguntó en broma, aunque Ikari ahora podía ver la malevolencia que se escondía justo detrás de ese fino velo de encanto. Sobre eso, dijo con una sonrisa irónica. Me temo que tendré que cancelar. No salgo con niños golpeando a los perdedores. Vamos, no hay necesidad de ser tan luchador, el joven hizo a un lado su insulto. Si vienes aquí ahora y dejas en paz al mocoso, prometo hacerte pasar un buen rato, Ikari levantó una delgada y rojiza ceja ante la propuesta. Aparentemente, el idiota realmente creía que se podía evitar intentar matar a un niño con palabras suaves. ¿Estás bromeando, no? El joven parpadeó una vez, luego dos veces y finalmente suspiró mientras sostenía su cabeza en su mano, sacudiéndola con decepción. Ah, qué lástima, reflexionó en voz alta. Supongo que esto tendrá que ser por el camino más difícil. Chicos, atrápenla. Afortunadamente, la masa de caballeros poco admirables dudó en hacerlo, ya que ahora sabían que ella era una kunoichi. Pero jefa, ella es, el hombre chasqueó la lengua con irritación. Ella es solo una persona con sus dos mascotas. ¿Seguramente ustedes pueden lidiar con eso? ¿O necesito que mi padre los desaloje a ustedes, pedazos inútiles, de sus hogares? Él reprendió. Eso lo sé yo para los matones. Con un rugido algo vacilante, el grupo de idiotas musculosos cargó contra ella y su convocatoria con salvaje abandono, sin que de alguna manera el trío pusiera los ojos en blanco ante la pura idiotez que estaban mostrando. Yamainu, izquierda. Kerberos, derecha, ordenó con calma.
Ambos lobos gruñeron en señal de asentimiento y corrieron hacia su lado asignado, dejando a Ikari para defenderse sola de la vanguardia de matones. Aunque lidiar con matones de poca monta no estaba fuera del ámbito de sus habilidades, no podía dejar al niño indefenso, por lo que golpeó su mano en el suelo debajo de ella con una sonrisa dirigida a sus atacantes. Kuchi-io-se no Jutsu. Gritó. Shiba. Te invoco. Otro aullido atravesó el cielo cuando el tercero de los lobos convocados por Ikari, de la raza Shikoku, salió de la columna de humo y se mantuvo firme a solo un pie de distancia de Ikari. Shiba, protege al niño. Tengo a estos idiotas, ordenó, recibiendo un gruñido en respuesta. Saltando sobre Shiba, justo cuando el lobo saltaba hacia atrás para proteger al niño, Ikari sonrió a sus atacantes mientras retiraba su puño y clavaba a uno de los matones en la barbilla, dejándolo caer como una piedra. Luego, girando sobre su pie, usó su pierna libre para patear a otro par de matones antes de usarla como otro pivote para llevar su pierna ahora libre y aplastar la nariz de un tercer matón. Mientras tanto, Yamainu y Kerberos, dos de los lobos de ataque más agresivos de Ikari, se habían lanzado contra la masa de matones desde los lados, rápidamente sembrando el pánico entre ellos mientras el dúo se aferraba dolorosamente a las piernas o brazos, soltándose solo cuando su presa comenzó a huir. Mientras Ikari y su manada de lobos atacaban a los matones, Naruto recuperó lentamente la conciencia y con la misma rapidez se arrepintió cuando el dolor atormentó sus sentidos. Contento, por una vez, de que su factor de curación pareciera estar trabajando horas extras para mantenerlo en una sola pieza, Naruto abrió los ojos aturdido cuando el sonido de la pelea llegó a sus oídos. ¿Estaban los matones peleando entre sí? Bueno, parecían bastante estúpidos, así que supuso que era una posibilidad. Y fue entonces cuando vio al lobo mirándolo. Congelado, el chico rubio miró al lobo con los ojos muy abiertos, como si esperara que la falta de movimiento le hiciera elegir otra cosa de la que cazar. Mientras tanto, mantuvo un mantra firme en su cabeza. Por favor no me comas, por favor no me comas, por favor no me comas. Se repitió casi histéricamente. Y entonces el lobo le lamió la cara. Los residentes alrededor de Konoha se preguntarían durante días de dónde había venido ese grito claramente estridente. Los Anbu, en particular, desplegaron fuerzas por toda la aldea escondida en caso de que hubiera ocurrido una invasión. Basta decir que la experiencia fue suficiente para que Naruto se desmayara nuevamente. Mientras tanto, Ikari estaba pasando el mejor momento de su vida cuando finalmente se soltó y realmente hizo algo de daño a estos niños que golpeaban a los punks ante ella. En casa, todo lo que podía hacer era entrenar o pelear con sus familiares, y nada de eso tenía la sensación satisfactoria de una pelea real. Esta vez, sin ningún anciano cerca que le dijera que se detuviera, realmente podía asestarle un golpe al enemigo, y lo aceptó como pez en el agua. Agachándose para evitar un golpe, giró su ágil cuerpo ligeramente y luego clavó un gancho con destornillador en la barbilla de su oponente actual, levantándolo efectivamente y noqueándolo para todos los efectos. Luego, al ver en esa fracción de segundo que dos matones más iban a flanquearla a ambos lados, se giró en el aire y lanzó una patada circular, clavando a ambos y dejándolos, como dicen, fuera de combate. Aterrizando en cuclillas, extendió su pierna, derribando a algunos de los idiotas, convirtiéndolos en presa principal de Yamainu y Kerberos, quienes rápidamente se abalanzaron sobre ellos como si fueran ciervos caídos. Para cuando el polvo se asentó en la pelea, Ikari sujetó a uno de los matones por su camisa, el hombre hacía mucho tiempo que estaba inconsciente y su puño estaba ensangrentado, pero por lo demás estaba completamente bien. Demonios, ni siquiera su atuendo se vio muy afectado por la pelea. Por otra parte, habían sido civiles. Lo siento, se burló del cabecilla. ¿No dijiste que me iban a atrapar? A estas alturas, el joven era plenamente consciente de lo fuera de su alcance que estaba. Inicialmente descartando a la chica como una simple kunoichi aspirante y sin aldea, sus 3 convocatorias y ella misma habían eliminado a sus mejores ejecutores. ¿Quién diablos eres tú?, exigió mientras se alejaba de ella y de su convocatoria. Ikari suspiró mientras dejaba caer al matón inconsciente y estiraba los brazos por encima de su cabeza, sintiendo un agradable chasquido en sus articulaciones. Hombre, qué fastidio, se quejó. ¿Eres de ese tipo?
Una pequeña pelea y te pones a lloriquear como un chico Nancy. Entonces chasqueó la lengua con irritación, señalando y dando golpecitos en lo que el joven había supuesto que era solo un bordado personalizado justo encima de su pecho izquierdo en su yucata blanca y morada de falda corta y escote bajo, debajo de la cual se podía ver una camisa de malla negra. Ser visto, junto con mini shorts negros asomando debajo del dobladillo de su yucata. El símbolo, sin embargo, era inconfundible. Una espiral. Uzumaki Ikari se presentó con orgullo antes de señalarlo, instigando su convocatoria para acechar lentamente hacia él. El joven chilló de miedo cuando lo empujaron contra una pared, aunque reconoció el apellido que ella le dio, por supuesto. Especialista Kuchiyose del clan Uzumaki. ¿Uzumaki? Respiró, de pronto muy consciente de lo mucho que había jodido. Sin embargo, si eso no se lo dijo, el brillo en sus ojos de los lobos que avanzaban sí lo hizo. Miró al chico caído detrás de ella y luego de nuevo a su perdición que avanzaba. Tú eres, su familia. Ese solo comentario congeló a los tres lobos y a Ikari. Echando la cabeza hacia atrás para mirar al chico inconsciente, quien, por cierto, también estaba echando espuma por la boca por su encuentro demasiado cercano para su comodidad con Shiba, sus ojos se abrieron ante la revelación de que este chico podría ser uno de los miembros del clan Uzumaki, o un descendiente de uno, que habían desaparecido a lo largo de los años antes de que se llevara a cabo el gran exilio. Ahora, sintiendo una furia como nunca antes había sentido, lentamente volvió su mirada hacia el joven con el que, en un momento, se había dignado salir. Ya no quedaba nada de esa impresión. Todo lo que podía ver era un enemigo de su clan que necesitaba ser destruido. Levantando el dedo índice, lo señaló con un brillo frío y vengativo en sus ojos. Consíguelo. Los fuertes gritos pronto llamaron la atención de un escuadrón ambú cercano, quienes rápidamente llegaron para investigar. Para entonces, sin embargo, todo lo que pudieron encontrar fueron numerosos civiles gravemente heridos tirados en un montón, un joven bastante desfigurado que murmuraba histéricamente para sí mismo junto a una pared, y una nota dejada en el montón que tenía a muchos de los ninjas veteranos sudando. Había tanta basura en la calle, yo me ocupé de ella. Recuerda reciclar. Decía. El hecho de que también tuviera un pequeño dibujo improvisado de lo que parecía ser una chica pelirroja de pelo corto y sonriente haciendo un signo de la paz simplemente sirvió para aumentar lo absurdo del asunto. Al final, el escuadrón ambú simplemente decidió hacer lo que siempre hacían cuando sucedía algo como esto. Informar al Hokage. Mientras los ambú hacían el trabajo de limpieza después de su emocionante escapada, Ikari había tomado al joven y lo había llevado silenciosamente a su habitación de hotel, habiendo deducido que su cargo parecía ser objeto de desdén por la mayor parte de la aldea. Dejándolo en su cama, lo dejó dormido allí y se sentó frente al futón, contra la pared. Levantó las rodillas y apoyó la cabeza en ellas mientras miraba al niño dormido y magullado. De hecho, no había parado desde que lo puso en su futón y lo dejó dormir después de la paliza. La desaparición de miembros del clan Uzumaki antes del gran exilio era un hecho bien conocido entre su familia. A medida que crecieron, el elder Keisuke se aseguró de inculcarlo en la mente de los jóvenes para mostrar respeto hacia los miembros del clan fallecidos o desaparecidos. Cada año, en el aniversario del primer día del gran exilio, todo el clan, literalmente, iba al templo familiar y ofrecía oraciones a los cientos de nombres inscritos en una enorme losa de piedra, un monumento eterno al sacrificio del gran exilio. Clan Uzumaki de Utsushigakure. El problema era que habían pasado años desde que se supo que algún miembro del clan Uzumaki vivía en Konoha. Ciertamente, hubo un momento en que su familia habría poblado la aldea ninja y ella sabía todo sobre Lady Mito y su relación con el Shodai Hokage. Incluso sabía de Lady Kusina, la sucesora elegida por Mito cuando llegó el momento de que ella transmitiera su carga. Sin embargo, según lo que el clan había aprendido, ella había muerto durante el ataque del Kyuubi hace 13 años, y el gran Bihuru desapareció junto con ella. Y con el fallecimiento de Kusina, también falleció el último de los jefes del clan Uzumaki. Originalmente, Lady Mito había sido programada para la sucesión, pero su matrimonio con Senju Ashirama la había eliminado de la sucesión y efectivamente transfirió la responsabilidad de jefe del clan al hijo del hermano de su padre, el padre de Kusina.
Cuando murió, la responsabilidad recayó en Kushina, y justo cuando los Uzumaki estaban a punto de reunirse para aceptar establecerse en Konoha, ocurrió el ataque del Kyuubi. Durante días, los ancianos Uzumaki habían esperado a que Kushina llegara al lugar de reunión, solo para descubrir su destino de boca en boca. El elder Keisuke siempre contaba la historia de cómo los ancianos se habían desesperado ante la noticia. Pero como él lo contó, no fue un momento de fracaso y rendición, sino de perseverancia. Ikari todavía recordaba cómo le contó que cuando la reunión fracasó, había jurado mantener vivo el nombre de Uzumaki y había pedido al clan que se dividiera en células manejables para mantenerse a sí mismos y a su herencia a salvo de las miradas indiscretas y la codicia celosa de las grandes naciones que habían destruido su patria. Ikari solo tenía 3 años cuando ocurrió la división. Toda su vida, solo recordaba haber vivido en el complejo, pero nunca olvidó la historia de Lady Kushina y cómo los Uzumaki habían estado tan cerca de establecerse en un nuevo hogar. Su mirada firme nunca se apartó del joven. ¿Podría Lady Kushina haber dejado un heredero del que no sabían? ¿Era realmente un Uzumaki para empezar? Su cabello amarillo brillante parecía desafiar su antigua marca, pero entonces ella sabía de varios primos que compartían la falta de cabello rojo de este chico. Ikari gruñó de frustración mientras se rascaba la cabeza con furia, sin saber cómo proceder. Si el niño era un pariente perdido hace mucho tiempo, entonces claramente tenía que llevárselo al elder Keisuke. Por otra parte, no tenía muy claras cuáles eran las circunstancias del niño, y traer a un completo extraño al complejo sin duda le provocaría un aneurisma al anciano. Eso significaba que Keisuke tenía que acercarse al joven. Realmente no había otra manera de evitarlo. Supuso que podrían enviar a Hiroki primero, pero él era primo de 3er grado de Lady Kushina, por lo que no era exactamente cercano. Se golpeó suavemente las rodillas con la frente y las abrazó cerca de su cuerpo. Entonces era el anciano Keisuke. Había estado allí el tiempo suficiente para saber qué hacer. Aún así, no pudo evitar que se formara una pequeña sonrisa de emoción. Si esto saliera bien, quizás finalmente los Uzumaki podrían llamar hogar a una aldea adecuada,